presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a esta hora a través de la gran cadena exitosa. De igual manera estamos en las redes sociales. Hoy contigo, Willy, inauguramos Instagram también. Estamos en YouTube, Instagram, y vamos a venir con otra parte de redes sociales. Estamos en Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando. Gracias por su sintonía. Y como siempre estamos ahí con el licenciado Agustín Sosa Peñalba. Buenas tardes, amigos oyentes de la exitosa y este prestigioso programa Trocha Abierta. Una vez más aquí, hoy es martes. Ya estamos nuevamente vivos, gracias a Dios, y aquí estamos con nuestras opiniones, tratar de que este país se enderece. Ni con bambú se endereza, Agustín. Bueno, les habla Alfonso Castillero Ortiz. Hemos invitado al amigo Willy Cochés, el licenciado Willy Cochés, para que comparta con nosotros esta hora. Buenos días, Willy. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Agustín. Bueno, Willy, hay muchos temas. Yo sé que tú escribes bastante, tuiteas bastante, siempre con alguna inquietud, sobre todo en el tema de las minerías, que en estos días estábamos tratando precisamente ese asunto. Quisiera que nos refrescaras a los oyentes qué es lo que está pasando con la minería, porque estos días había una noticia que habían sacado más de 2.400 millones de dólares y solamente le habían dado para más 40 y tantos. Bueno, mira, como tú sabes, he seguido bastante este tema. Resulta que desde 2018 no hay contrato. O sea, todo lo que hace Minera Panamá en la explotación de la mina en Colón, en los distritos de Donoso y Omar Torrijos Herrera, no tiene sustento legal. Entonces hay que hacer un nuevo contrato. En ese nuevo contrato, ¿cuál es la relación actual? La relación actual es que se sigue aplicando un contrato que no está vigente porque fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, que establece el pago del 2% de lo que explote Minera Panamá, que como tú acabas de decir son 2.185 en los primeros meses de este año, lo cual equivale a 42 millones de dólares por ese 2%. Pero en realidad no es el 2%, porque ellos, por todas las ayudas que brindan a las comunidades, todo eso lo deducen. Y entonces el impuesto que pagan es inferior al 2% al final de cuentas. El Estado panameño decidió negociar con Minera Panamá, a pesar de que el contrato estaba declarado inconstitucional. Y en enero 19 de este año, el presidente Cortizo señaló como un logro el que ya habían concluido la negociación con Minera Panamá. Ya venían anunciando la parte laboral, la parte administrativa, y ya anunciaron finalmente el 19 de enero que habían llegado a un acuerdo y que nos iban a pagar 375 millones por lo menos, que podía llegar hasta 400. Al principio de año el valor de la libra de cobre estaba en 4.20, ahora está creo que en 3.80, o sea, ha bajado. Sin embargo, el 19 de marzo anunció que de ese dinero que iba a Panamá a recibir, todo el mundo ya pensaba que habían concluido la negociación, iba a ser objeto de abonar 200 millones a la Caja de Seguro Social para el problema de vejez del IBM, de la Caja de Seguro Social. Estamos a noviembre y no ha habido ningún avance en la negociación
y lo que nos dan son excusas. Hace más de un mes yo le pedí una información de acuerdo a la ley 6 de 2002 sobre transparencia y acceso a la información pública al ministro de Comercio, Federico Alfaro, y a la fecha no la ha contestado. Simplemente le están tirando tierra a algo que supuestamente ya había sido concluido. Pero lo peor de esto, y que te había dicho ayer que te iba a dar una primicia, es algo que yo presenté el 9 de diciembre del año pasado. En una publicación del diario La Prensa, si más no recuerdo, de 2019, de la periodista Meritrini Sea, ella publicó que Minera Panamá estaba utilizando en su mina, en su tanque de relave, su tina de relave, donde procesan el cobre, tierras que ellos habían solicitado y que ANATI no se las había otorgado. Yo investigué y en efecto, y por esa razón, el 9 de diciembre de 2021 presenté una denuncia de bien oculto porque Minera Panamá estaba utilizando unas tierras que había solicitado, pero que ANATI no se las había otorgado y las estaba utilizando porque le daba la gana, sin tener autorización. Y allá había un bien oculto altísimo, me refiero en recursos, millones y millones. Imagínense, estamos hablando de 7,000 hectáreas que pidieron y la tina de relave llega casi a las 5,000 hectáreas. Presenté en septiembre un impulso procesal porque el ministro de Economía y Finanzas, representado por el viceministro Jorge Almengora, el encargado de los bienes ocultos del Estado, no respondía. Ayer volví a presentar una queja contra el ministro Alexander porque el artículo 83 del Código Fiscal te dice que todo el procedimiento de los bienes ocultos debe iniciarse 2 meses después de haberse presentado y ya estamos prácticamente a más de un año, llegando a un año. El 9 de diciembre cumple un año. Así que esa queja en la mañana de hoy que presenté ayer, esa denuncia que presenté ayer, se la mando a la ANTAI, a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acusando de no respetar el Código Fiscal al ministro Alexander. Simplemente no les ha dado la gana. Y en el camino, hará 3 semanas o 4, el diario La Prensa en su columna tal cual dijo que, y Mayín Correa creo que se pronunció sobre eso, que a cada diputado para que le aprobaran el contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño le iban a dar a los del PRD $2 millones para obras comunitarias. Ya yo escribí sobre eso, obras comunitarias que en manos de fiscalizadores como los que hay en la Contraloría ya sabemos dónde va a parar esos $2 millones. $1 millón a otros diputados y 500,000 a los de la oposición. Algo totalmente inaudito. Pero lo peor de todo es que te echan un cuento hoy y otro mañana y no llegamos a algo que supuestamente estaba concluido en enero 19 de este año, hace 11 meses. Bienvenido, doctor Jorge Arosemena, al programa. Saludos especiales, Gamboa Arosemena. Mira, yo escucho a Willy Cochet hablar de este tema y la verdad que la sangre me enerve fuertemente, porque escuchamos a un hoy presidente de la República que iba a ser cristalino en todos sus actos. Vemos cómo una minera ilegalmente está ejerciendo y aquí no hay autoridad que pueda decir esto hay que pararlo, tú no puedes hacer nada hasta que nosotros formalicemos. Esto me llega a pensar, Willy, soy sincero y tengo que decirlo, que aquí hay unos actos de corrupción muy grandes por el cual no han querido hacer absolutamente nada, porque tal vez el señor Cortizo le prometió cosas
políticamente hablando, porque si una compañía que no soltó los 200 primeros millones de dólares que tú estabas hablando y que el presidente no haya dicho nada, entonces simplemente yo puedo pensar que el señor Cortizo, sin pensar, lanzó esta politiquería, ¿verdad? Que de esto vamos a darle al IBM 200 millones, vamos a aclarar. Entonces, sin tomar en consideración tal vez a la compañía, sobre pretexto de que hey, ya tú y yo estamos cuadrados. Tú tranquilo que este contrato va porque va. Entonces, estas cosas son las que tú dices que los gobiernos que salen de partidos políticos y cada día se va acentuando más estos movimientos que a luces parecen ser corruptos. Entonces tú como ciudadano, tú dices, ¿sabes qué? Mejor apago el telón y me voy. Porque eso es lo que no podemos hacer. Es correcto. Eso es lo que ellos quieren que se haga, pero no lo debemos hacer. Es correcto, yo estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo, tú sabes, voy a quedarme seguir con mi negocio y dedicarme a lo mío y no dedicarme a estar criticando, condenando a estos sinvergüenzas. Un señor ministro el señor Alexander, un hombre que tiene un conocimiento vasto de lo que él está haciendo, un hombre que lo consideraba una persona con una integridad en cuanto a sus funciones públicas. No voy a cuestionar su parte privada. Y ha demostrado lo contrario, o sea, un entreguismo total al Ejecutivo de una manera exorbitante que ni siquiera se atreve a contestarte un documento que tú estás diciendo por ley que tiene que contestar. Entonces, ¿qué te hace pensar esto, Willy? Al final tú dices, estos son actos de corrupción. No me queda otra, porque si tú vas a hablar de transparencia y tú estás diciendo que los dineros del Estado son sagrados del pueblo y que tú te vives por el pueblo y haces lo contrario, entonces me estás llamando corrupto, me estás haciendo que te llame corrupto. Es lo que yo entiendo. La pregunta que yo quiero hacerle a Willy, repíteme cuánto le van a dar a los diputados de gobierno y a la oposición. O sea, primero te explico que este contrato, como es un contrato ley, tiene que pasar por la Asamblea para su aprobación o improbación. La Asamblea no lo puede modificar, sino aprobarlo o improbarlo, como los convenios internacionales que se someten a la aprobación de la Asamblea. Ese trámite en la Asamblea, según tal cual, creo que el 19 de octubre, no recuerdo la fecha, dijo que le daría $2 millones a los diputados del PRD, $1 millón calculo que a los de Cambio Democrático que se han vendido, y 500,000 al resto. De eso, Mayín Correa denunció que a ella no le habían dicho nada, pero que si lo iba a recibir, que se lo dieran en obras para su comunidad. A mí me parece que, primero, que no lo han desmentido. Segundo, que la demora de un día le cuesta al Estado panameño, según vi ayer, por lo menos $1 millón diarios, porque si tú vas a recibir 375 millones al año y tenemos 365 días, es más o menos $1 millón al día o un poquito más. Entonces, ahora estamos recibiendo 50,000 o 100,000, porque nos dan nada más el 2%, que repito, no es el 2%, sino que con las deducciones va como a 1.8. Y que lo más seguro que si logra darle a lo más seguro que pueda pasar, esos 2 millones de los que tú estás hablando y 1 millón a la oposición y 500 a los que son más oposición, la compañía no va a deducir igualmente de lo que tiene que entregar al Estado, porque la compañía no es tonta para decir que, bueno, está bien, pues me lo firma y como yo soy ilegal, me lo firma y dale, pues yo igual te voy a dar tu 2%. No, yo pienso que eso va. Pero peor, te voy a explicar por qué. Porque si dijeron en enero que ya estaba todo listo y estamos a noviembre y no ha pasado nada, el ahorro que ha tenido la minera no pagando en base a los 375 millones, sino en base al 2%, es bastante considerable. O sea, hay mucho dinero de por medio en este contrato, que es inexplicable que un gobierno que se dice que no tiene recursos no haya buscado la manera de cobrarlo y de hablarle claro a la población. Amigo Willy,
En otros países, dime. No, iba a dime. hacer una comparación que dicen que las comparaciones son odiosas. Del 84 al 89, creo que habían 7 diputados o legisladores de oposición y le formaban... 19. Eran 19. Le formaban un zambapalo a la dictadura. Ahora se supone que hay partidos de oposición, diputados de oposición, y todos están allanados. Me late, a mí no me preocupa que haya maleantes, me preocupa que la gente buena se allane, como decía Gandhi, el silencio de la gente buena es lo más atroz de la gente mala. Y eso es lo que estamos viviendo. ¿Qué hacemos, Willy? ¿Qué hacemos? No hay oposición. Bueno, ya vemos cómo ocurrió en la campaña pasada. El PRD, que había estado en el gobierno con Varela, usufructuando de Varela, Cambio Democrático, que no era oposición. En la elección de 2019 no había candidatos opositores porque estaban totalmente teñidos. La diferencia, y tú lo acabas de decir, 84-89, habían bancadas de oposición como la nuestra, que éramos 5, que le hacíamos la vida imposible a la gran maquinaria del PRD. Éramos 5 nada más. Ahora hay diputados que tú ni le conoces los nombres. En otros países, ¿cómo si conoces, cómo ha sido el arreglo con las mineras? Bueno, este arreglo con la minera fue precedido por el nombramiento de una comisión donde uno de sus miembros, Marcel Salamín, ha denunciado situaciones que inclusive violentan la Constitución, y yo también lo he denunciado. ¿Por qué violentan la Constitución? Porque en el grupo accionario, y eso nunca el gobierno lo ha querido afrontar, en el grupo accionario de Minera Panamá, que supuestamente es una compañía canadiense, hay control de empresas chinas y de Corea del Sur y de Singapur, que en esos países esas empresas son estatales, y el suelo patrio por mandato constitucional no puede ser cedido a ningún país extranjero. Yo no sé si ustedes recuerdan en los tiempos de Martinelli que quisieron vender algo de una mina a Corea del Sur, pero como era una empresa estatal no pudieron por ese impedimento constitucional. Esa empresa violenta la Constitución Nacional, además de todo lo que les he dicho, porque su grupo accionario mayoritario es chino, compuesto también por gente de Singapur, una compañía de ellos, Temasek, y otra compañía de Corea, que es la compañía minera del estado de Corea del Sur. Una pregunta, Willy. Yo en mi clase de Derecho tengo un profesor que incluso presentó una demanda porque él nos dice, yo que te lo pregunto a ti, ya que tú estás metido fuertemente en ese tema, que más allá del cobre también están sacando oro. ¿Qué es de cierto de eso? Bueno, eso es totalmente cierto. Ellos además de cobre están sacando oro y están sacando un material que se llama molibdeno, que no sé qué significa eso, es otro mineral. O sea, y el problema que hay es que, según informes, yo he conversado con Marcel Salamín, esa empresa exporta a una empresa de ellos el cobre. Esa empresa lo vende a un precio más alto afuera. O sea que lo que ellos venden, lo venden a un precio más barato, más bajo, a una empresa de ellos. O sea, todo eso lo permite el Estado panameño. Además, no hay manera de que Panamá controle, por lo sofisticado del negocio, lo que totalmente exportan diariamente producto de la explotación de la mina de cobre. No hay manera que Panamá sepa con exactitud qué es la cantidad que está exportando. Sí, en el caso del oro, muy puntual,
tú dices que sí se está sacando oro, está establecido dentro del contrato con Minera, es el contrato que no es vigente porque está anulado porque dijeron que es ilegal, pero estaba contemplado y estará contemplado, bueno, no sabemos porque realmente tienen todo oculto bajo un hermetismo total, que también tienen que pagar réditos o ganancias a Panamá con relación a otros minerales que no sea solamente el cobre o simplemente se basaron en cobre. No, eso también lo pagan, pero con el porcentaje irrisorio que nos pagan. Ahora, otra parte, esto la vez pasada conversábamos y yo te lo voy a preguntar, se lo pregunté a un abogado, creo que se llama René Quevedo, me parece que fue que le pregunté el tema este. Yo decía, tú acabas de decir algo de que estaba en $4, después bajó a 3 y pico, pero en ese tipo de rubro, yo estoy seguro, como el petróleo, yo estoy seguro que hay una tabla estipulada. Eso no es, bueno, voy a ver cómo se mueve el mercado, porque el petróleo se mueve mucho a nivel mundial, día por día se va moviendo su precio y hay una tabla que más o menos regula para que el producto esté a un precio establecido. En ese sentido, hay una tabla que le diga al Estado panameño, mira, la tabla que vamos a usar es esta y no más, de ahí no nos movemos, puede ser que se dispare a 10, pero yo te pago sobre 4. Bueno, mira, como te explicaba hace un rato, cuando el Estado decidió negociar con Minera Panamá, buscaron, y lo digo el gobierno, expertos en minas, en un país como Chile, que tiene una historia minera y cuya principal riqueza son las minas de cobre, y tiene muchísima experiencia y el Producto Interno Bruto de Chile se alimenta de lo que producen sus minas, lo cual debería ser lo de Panamá. Inclusive, Panamá, por carecer de una política minera, no considera como parte de su patrimonio lo que vale la mina. Y si eso lo usamos como parte de nuestro patrimonio, podemos obtener préstamos con esa garantía de nuestro patrimonio a intereses más bajos que los que da, porque tenemos cómo garantizar, porque no solamente son el mineral que sale, sino la reserva que hay allí, que puede tener 25, 30 años de reserva. Así que eso nos puede servir como nación, pero nosotros no tenemos una política minera. Pero la pregunta entonces, muy puntual nuevamente, ¿existe algún... Existen otros países como Chile, como Perú, como Canadá, o sea, son parámetros internacionales. Que aquí tal vez no se usa. Un país que tiene una mina. Que aquí tal vez no se están usando, ¿me puedo entender? Claro que no. Porque aquí hay unas negociaciones turbias, por lo que estamos viendo, porque bueno, no hay claridad. Hay algo peor. Me van ustedes a dispensar que voy a buscar un poquito de agua. Hombre, que me quedé como... ¿Me das un segundo? ¿Cómo ¿sí? Cómo no. Adelante. Bueno, mientras tanto, hay que llamar la atención sobre lo que pasó ayer o mejor dicho, el viernes en los Andes. Dice la policía que no podía cerrar el evento aunque no tenía permisos porque ninguna autoridad se hizo responsable. Ya que regresó Willy, nada más que cortito. En el año 1990, yo era subdirector de la región de salud de San Miguelito y una empresa trató de montar un baile en Ojo de Agua. No cumplía, no le dimos permiso. El sábado, que era el día del evento, pasé yo por ahí, vi que estaban de todos modos montando, me fui a la corregiduría de turno y me responsabilicé con un escrito a puño y letra mío como autoridad competente de salud para esa región y le dije, usted tiene que cerrar ese baile. Y el corregidor nocturno, el juez nocturno, se fue a Tinajita, trajo un contingente de guardias y le cerró el baile. ¿Cómo que no podían cerrar el baile? ¿Qué les pasa? Y ahí está. Perdón, Gamboa. Adelante. El dueño de esta actividad es sobrino de Pineda. Tráfico de influencia. Eso es
maleantería, lamentable. Bueno, el alcalde, yo, como es una persona que es ambigua, que puede decirte una cosa ahora y mañana te dice otra, el alcalde de San Miguelito, él negó y dijo que no había permiso. Pero como los frijoles se cuecen en la olla, lo más probable es que lo van a llamar, brother, ¿cómo vas a decir eso? Me estás jodiendo a mí. Entonces entonces tú vas a ver que él va a sacar algún tipo de excusa diciendo, no, no había permiso, era para el culeco, pero sí había permiso para el baile. No había voluntad política para parar lo que no debía ser. Y ahí están las consecuencias. Han muerto 3 heridos. Ya está con nosotros el licenciado Mélito González. Me hago a un lado. Saludos. Buenas tardes, don Willy. ¿Cómo estás, Mélito? ¿Cómo te va? Bueno, Willy, lo que pasa es que yo ayer comentaba de que de repente, no sé, pensando mal, y a lo mejor acierto, ¿no será que la mina trabajará también a un estilo como de Brecht, que tendrá una caja menuda para ciertas personas? Bueno, mira, en los Varela Leaks, ustedes deben recordar que cuando la Corte Suprema de Justicia, 2018, bajo la ponencia de Jerónimo Mejía, declara inconstitucional el contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño, Juan Carlos Varela llevó un contrato inmediatamente a la Asamblea. La Asamblea le dijo, de ninguna manera te vamos a refrendar esto. Pero en los Varela Leaks salen historias que el diputado Luis Ernesto Carles le dice a Varela, oye, esta gente no me quiere comprar los tiquetes que para poder yo ser candidato a diputado, le reclama, porque la minera ha financiado a quienes corren por esa provincia, por esa circunscripción. La Pintada. Luis Ernesto Carles se beneficiaba de eso. Inclusive hay confesiones donde le dice, esa gente no me quiere ayudar a pesar de que yo los ayudé a violar el Código de Trabajo, permitiéndole que trajeran más extranjeros sobre el porcentaje legal que se permitía. Todo eso está allí, yo lo denuncié. Lo que pasa es que aquí los Varela Leaks, como fueron obtenidos ilícitamente, a pesar de que habían indicios de grave delito, nunca lo quisieron investigar. Así como hay de Minera Panamá, hay de muchísimas otras cosas, pero en lo de Minera Panamá te estoy diciendo, hay confesiones del diputado Carles, que era ministro de Trabajo, diciendo que él había autorizado la violación del Código de Trabajo en los términos de los trabajadores. Y ellos tenían una cantidad de trabajadores filipinos que me imagino que le pagaban menos y que, bueno, había firmas de abogados que se dedicaban a sacar los permisos de trabajo de esos cientos o miles de trabajadores extranjeros ilegales. La verdad que es frustrante en el caso tuyo, que denuncia y no encuentras asidero en ningún lado. Pues. No sé a quién quién ponemos de presidente en estas elecciones del 2024, porque de aquí pudiéramos solucionar de una vez por todas el problema de invalidez, vejez y muerte. Así mismo es. Eso y muchas cosas. Y lo que tú acabas de anotar, si nosotros fuéramos dueños de verdad de la concesión esta o de la explotación, perdón, tendríamos para arreglar cantidad de cosas aquí en Panamá, cantidad de cosas, y la deuda externa se pagaría un abrir y cerrar de ojos. ¿Me explico? Aparte de que los préstamos se conseguirían a intereses mucho más bajos, pero es frustrante porque todos los días tú tienes que estar aquí, uno que está en los medios, denunciando, y aquí no pasa nada. Mira el escándalo del IFARU y así sucesivamente. Pero la minería en Panamá se ha convertido para nosotros en un dolor de cabeza, porque tenemos plata y no tenemos nada. Pues. Entonces, así mismo algo tiene que estar pasando, alguna plata tiene que estar
corriendo por debajo de la mesa, y esto no tiene acabadero, porque hay ya un dictamen de la Corte Suprema de Justicia, y ni eso puede, oye, esto es inconcebible. Peor aún, Alfonso, peor aún, que ni siquiera se atreven a presentarlo todavía a la Asamblea para si tú estás haciendo un gobierno transparente, ¿por qué tú no presentas eso a la Asamblea? Porque es un tema donde tú estás explotando tierras tuyas para supuestamente beneficiar al país y supuestamente beneficiar a lo que el señor Cortizo, como mentira de todos los días, decir que iba a ayudar a IBM con este tema de la minería, que no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ahí tú te das cuenta de que ni siquiera respetan a la autoridad competente, que es la Corte Suprema, donde hay un fallo. Pero ¿por qué no respetan a la Corte Suprema de Justicia? Porque la Corte Suprema de Justicia también ha dicho que ellos venden fallos, o sea, que andan también actos ilegales, y por ende no hay moral para decir o cumple, porque hay una ley, hay una normativa que dice que es obligatorio de los funcionarios públicos hacer cumplir los dictámenes de la Corte, y no ha habido funcionarios. ¿Y a quién vamos a meter preso si la ley lo dice? Entonces, ¿por qué? Porque no hay moral. De un lado, no hay moral para llamar al Ejecutivo, y no hay moral de un legislativo llamar a la Corte, y la Corte llamar a los diputados. Por eso que andamos como andamos, y aquí no sé nada, tranquilo, tú caminas, no me molestes a mí, no te molesto a ti, y vamos felices en este quinquenio. Pero es que yo creo que este asunto... Perdón, dale, William. Este asunto me parece que es muy grave, porque si tú anuncias en enero que ya llegaste a un acuerdo y que te van a pagar 375, y estamos en noviembre y no ha pagado eso, ¿te imaginas la cantidad de dinero que dispone Minera Panamá para, ya ustedes saben lo que acaba de decir Alfonso, para hacer muchas cosas? No, y contablemente, para financiar la campaña de 2024. Y contablemente, Willy, contablemente es utilidad para la empresa, porque si yo no te lo entrego, yo genero intereses bancarios. Claro. Entonces, esa es una ganancia mayor para la empresa. Bueno, hay algo peor que les iba a decir hace un momento y se me había pasado. First Quantum es la dueña de Minera Panamá. Es una compañía que ya les expliqué, cuyos principales accionistas son países extranjeros, países, empresas de países como China, Corea del Sur, y lo cual es prohibido por la Constitución. Pero lo peor del asunto es que la mina de Panamá, que es la mina más importante y más productiva de First Quantum, sirve a First Quantum para afianzar los problemas que tienen en otras minas en Zambia y en España, donde han sido multados. Entonces, ellos utilizan nuestros recursos, nuestras minas, de garantías para sus obligaciones en otros países. Imagínense, cuando eso lo deberíamos usar nosotros como panameños, porque eso nos pertenece, eso no es de ellos. Entonces, ellos están usando la mina como garantía de sus problemas fallidos en otras minas en Zambia y en España. Mérito, hay una pregunta. En 1997 se aprobó en la Asamblea el contrato, o se aprobó la ley minera que permitió el contrato. Bueno, se aprobó la ley minera, creo que se aprobó antes, pero ese contrato se aprobó en 1997 y fue declarado inconstitucional bajo la ponencia de recordemos que cuando tú comienzas una mina, la mina no comienza a producir de una vez, comienza a producir, como en este caso, casi 20 años después. La mina comenzó a producir en 2018, 2019, y ha ido creciendo la producción de la mina, porque para tenerla en estado de explotación se requiere de mucha inversión inicial, lo cual es cierto. Pero, y por eso fue que pusieron un porcentaje tan bajo. Los precios del cobre estaban muy bajos en ese tiempo. Ahora que ya declararon inconstitucionales, cuando el Estado panameño se puede decir que se posesiona de sus recursos minerales, y es cuando debe exigir. Sin embargo, los que están exigiendo aquí y demorando todo son la misma minera, con la aquiescencia de las autoridades. Incomprensible eso, incomprensible.
Mélito, ¿tienes alguna pregunta? Yo tenía básicamente dos preguntas, ¿no? Una es, si ellos no tienen ahorita contrato porque fue declarado inconstitucional, ¿no? Las extracciones que están haciendo de recursos minerales es ilegal, ¿no? Debería no ser. Sí, no procede, sí, pues yo no tengo, vamos a poner algo, yo tengo licencia de conducir, se me vence, yo conduzco, estoy cometiendo una infracción. Ellos tenían una licencia o un contrato, se le vence, no procede, hay una querella penal en contra de la empresa y todos los dineros, porque todos los dineros que se están llevando es riqueza nuestra. O sea, ellos tendrían que devolver todo lo que están recibiendo Por ahorita. supuesto, en un régimen de derecho, sí, pero no, el gobierno se ha convertido, bueno, el argumento del gobierno, les voy a explicar cuál es, que si ellos le dicen a la mina se van, la mina podría instaurar una demanda internacional contra Panamá. Eso es una realidad. Porque la Corte, con razón o sin razón, decidió que el contrato era inconstitucional. Sin embargo, por eso fue que se llevó a una nueva negociación, pero pareciera que las pautas de la negociación no las pone el Estado panameño, sino las pone la minera. Esto sí está enredado, te voy a decir. Bueno, entonces sí cabría la querella para ver qué pasa, ¿no? Para ver qué hace nuestros Sistema de justicia. Sí, nuestro ministerio. Imagínate, Mélito, que ni siquiera han respetado un fallo de la Corte, ni siquiera han respetado un fallo de la Corte, van a respetar, decirle, eso es ilegal, así que toda esa plata que tú hiciste es mía 100%, si no han ni siquiera respetado la inicial. O sea, al final no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que te hace pensar como ciudadano, que aquí hay gato encerrado debajo de la mesa, porque eso es lo que te lleva a pensar todo esto. Por eso yo presentaría la querella, o sea, es que alguien me consultó con interés de presentarla. Tiene que ver con bueno, esto hay dinero, Mélito, métete, hay dinero, si le llega a ganar te toca un porcentaje. No, si en Panamá hubiera oposición, definitivamente que una táctica de la estrategia en general para contrarrestar toda esta vagabundería sería actuar demandando, sacando gente a la calle a manifestarse, presionando, pero aquí nadie, o por lo menos los actores que están en el escenario como disque oposición o como políticos, la política es la búsqueda del bien común, ninguno de esos actores les interesa esta situación, ni siquiera para catapultarse como defensores de la nación panameña en este mes de la patria. Bueno, yo no sé si Willy tiene algo que añadir para entrar a la parte política que me gustaría tratarla contigo, Willy. Con mucho gusto, dale. No, yo creo que ya les he explicado bastante. Yo seguiré en esta lucha. He tenido muchos traspiés, pero no me voy a rendir, pues, ¿no? Porque ya qué más uno puede dejarle a sus hijos, sino el afán de seguir perseverando para ver si esto en algún momento cambia para mejor, pues, ¿no? Claro. 2024, Willy, ¿cómo ves toda la situación política para el 2024? Bueno, yo tengo la ventaja que yo escribo todas las semanas, así que creo que las próximas, el de hoy no toca ese tema, pero creo que el de la próxima semana lo toco, porque yo los escribo con bastante antelación. Para mí, 2024, hoy, presenta un panorama sumamente difícil. ¿Por qué? Porque las alternativas serían, por un lado, el PRD y por otro lado, Ricardo Martinelli. Hoy. O sea, son unas alternativas como Lula y Bolsonaro. Un corrupto y un loco. Un presidiario y un militarista. No habría alternativas. Sin embargo, todo dependerá de lo que le ocurra a Ricardo Martinelli, que a mi juicio y a juicio de entendidos, sí habrá tiempo para inhabilitarlo para que no sea candidato. Esa es la estrategia que veo que una candidatura muy desprestigiada como es la del PRD aspira en el escenario para poder ellos aspirar, valga la redundancia, a tener alguna posibilidad en 2024.
No Sin ven- embargo, y han propiciado la división de Cambio Democrático, de los panameñistas, de todo el mundo, la han propiciado con candidatos independientes por todos lados. Sin embargo, la única alternativa viable sería que, y creo que la población lo aplaudiría, sería una candidatura independiente de los partidos tradicionales, donde todos los independientes, aunque hayan militado en algún partido, pero están hartos de sus dirigencias, puedan apostar a un mejor Panamá. Mira tú, la experiencia de 1989. En 1989 los militares hicieron todo lo posible para dividir a la oposición. Gracias a que existió un Ricardo Arias Calderón en ese momento que no lo picó el bicho de ir solo, y apoyamos a Endara, le ganamos 3-1. A pesar de todas las trampas que hicieron, esto debió haber sido más de 4-1. Y eso es lo que puede pasar en el 2024. Ahora falta ver si los dirigentes políticos tienen esa visión de pensar, oye, la única manera de poder sacar a este país adelante es a través de unirnos todos en base a un programa común, no solamente en lucha contra la corrupción, sino de gente capaces, no como lo que vemos ahora mismo. Verdaderamente, que da vergüenza. Cuando el presidente Cortizo te dice que él no sabe quiénes son los beneficiados de los auxilios económicos, ¿alguno de ustedes lo cree? ¿Ustedes creen que Bernardo Meneses va a darle al diputado Roberto Ábrego para su hijo 190,000 sin que se lo ordenen de ahí arriba? Por favor. No, yo te voy a decir algo, Willy, algo peor. No peor. Yo creo que el presidente dio la respuesta más salomónica el día que lo entrevistaron, y creo que por esa parte yo le creí, porque él dice que el problema de todo es un IO. Ese es todo el problema. El problema es interpretación. Él dijo que, por eso fue una respuesta salomónica, aparte de lo que tú dijiste, que él desconocía la lista. Él dice que el problema aquí, y para mí fue una respuesta salomónica. Él dijo que el problema de esto era solamente 2 letras, el IO. Así digo, el IO. Que la ley de la... Sí, que una palabrita, sí. Oye, ¿qué respuesta más infantil de un mandatario decirle a personas pensantes que el problema por el cual se estaba haciendo eso era por un tema de letras, IO? Bueno, pero mira, yo creo que hay algo más profundo. ¿Por qué le dieron eso al hijo de Roberto Ábrego? ¿Y qué más le habrán dado? Porque cuando Cristiano Adames aspiró a ser candidato, Roberto Ábrego también quería ser candidato a la presidencia de la Asamblea. Y le dijeron, te damos el puesto de director en el canal y tú desistes de la presidencia de la Asamblea. Le dieron además una beca. Y ahora vemos que al procurador Eduardo Ulloa, que renunció sin que nadie se lo esperara, le dijeron, bueno, ¿tú qué quieres? Bueno, yo quiero una ayuda económica para mí de $180,000. O sea, todo eso fue negocian con hacen trueques, pero con los dineros del Estado. ¿Eso qué es? Pero Willy, volviendo al 2024, te sentí un poco escéptico en creer que se podía dar esa alianza que se dio en el 89 y que hubo el desistimiento de Ricardo Arias Calderón para no romper la oposición. Como que ahora no hay esas condiciones en el país, en los actores que han saltado como libre postulados a tener esos renunciamientos, y tú lo dijiste muy bien, además de candidaturas únicas, programa único para poder enfrentar a la nueva dictadura muy sui generis que tenemos ahora mismo. ¿Cómo sientes? ¿Se podrá dar? Faltan año y medio más o menos. Bueno, mira, yo creo que para que se le dé gente como nosotros, que pensamos lo mismo, tenemos que forzar a que se dé. Tenemos que forzar a que se dé. Porque yo creo que somos la mayoría. Yo creo que somos la mayoría. Inclusive, el PRD te dice que tiene 700,000 votantes o inscritos
La mayoría de esa gente no va a votar por el PRD porque todos sabemos que la gente no se inscribe por ideales, por ideario político. El otro día me enteré de que un representante de corregimiento que tiene en su junta comunal a un detenido con trabajo comunitario le dijo: tú te tienes que inscribir en el PRD. ¿Qué va a hacer esa persona? Se va a inscribir. ¿Qué le importa a él con quién va a votar? No, pero se inscribe. Imagínate hasta dónde, hasta qué extremo llegan, abusando de la libertad individual de la gente. Siguiendo ese hilo, don Willy, siguiendo ese hilo conductor, en el 2009 se dio una reunión en la Embajada de Estados Unidos, muy interesante, donde estuvo presente Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli. De allí surgió o salió el tema de la alianza que se dio en el 2009. En el 2014, creo que usted estaba presente allí, yo vi por televisión, para que estaba buscando la noticia y no la encuentro. Me llamó la atención que muchos exfuncionarios vinculados de alguna manera con Estados Unidos, habían sido embajadores de, creo que usted estaba presente como ex embajador de la OEA, embajadores en Washington, hicieron una conferencia, eran 5 o 6, creo que estaba Eloy Alfaro, habían PRD, habían panameñistas, habían terceras personas, y se pronunciaron a favor de Juan Carlos Varela, de que había que optar por Juan Carlos Varela en el 2014. No sé si me equivoco o si yo he interpretado mal los acontecimientos que he visto por televisión, porque lo he visto por televisión, pero para mí fue un mensaje claro en ambos eventos de que había una línea que venía de Washington. Yo no creo que venía de Washington. Yo creo que para recordarte ese evento, porque fue creo que en el Hotel Miramar, recuerden que había un grupo de personas donde estaba Chinchorro Carles, Roberto Eichmann y otros más que decían que había que buscar el voto útil para impedir que Martinelli ganara, y el voto útil era apoyando a Juan Carlos Navarro. No sé si ustedes se recuerdan. Sí. Un grupo de personas, ahí es donde nace el grupo de Movin, Movimiento Independiente, en el cual nunca he militado yo, buscó a gente que Chinchorro, que había estado en el otro grupo, se sale, me llamaron a mí y otro grupo de personas en el Hotel Sheraton para decir que apoyáramos a Juan Carlos Varela, que nadie le daba ninguna posibilidad en la elección de 2014, porque en cuando yo recuerdo que yo estuve con unos observadores internacionales que vinieron a las elecciones, y cuando me preguntaron qué yo opinaba sobre quién iba a ganar, digo, el que puede ganar aquí es Varela. Dicen, imposible, porque en las encuestas aparece Mimito o aparece Juan Carlos Navarro, que era lo que ocurría en esa elección, y apoyamos a Juan Carlos Varela públicamente casi al final de la campaña, porque yo no participé, no me activé en esa campaña, pero sí lo apoyamos casi al final con ese grupo que tú estás mencionando. Pero no creo que viniera de ninguna orden de Estados Unidos, por lo menos no me percaté de eso, de repente, porque los gringos quizás jueguen ese mismo papel en el 2024, no solamente por el problema de los partidos políticos, sino por el problema que como sociedad nos estamos metiendo cada día. Yo la semana pasada hablé de que nosotros nos estamos pareciendo ya a México, a Colombia y a Venezuela en la penetración del narcotráfico en nuestro país. Y lo vimos en el evento que mencionó Gamboa de ayer, de antes de ayer en San Miguelito. Y ahora te dice Pineda que no son parientes, el otro te dice que él no dio permiso. ¿Y por qué no lo pudieron parar? Por interés, porque todos están vinculados entre sí. Bueno, una cosa, Willy, perdona, Mérito, aquí yo he entrevistado inclusive al presidente del Colegio Nacional de Abogados y otras figuras más. Ayer hablé con un magistrado en función, he hablado con ex magistrados, y todos coinciden de que no hay tiempo para impedir que Martinelli sea candidato a la presidencia. Y ahora que veo que
el juicio Mío Viste va a ser a partir del 2023, no sé si es marzo del 2023, con mayor razón. O sea, yo no veo las cosas así tan claras como tú lo estás planteando. O sea, No, yo tampoco lo veo tan claro porque nadie sabe lo que hay aquí. Lo que sí está claro es que el PRD quiere buscar el mecanismo de eliminar como posible contendor a Ricardo Martinelli. Es lógico. Eso es visto de hace rato. Y la denuncia del mismo Martinelli contra el vicepresidente, ¿no? Pero yo no sé, realmente estaba bastante confuso y no hay alternativas en este momento. Yo no veo alternativas políticas en este momento. Yo sí la veo en la medida en que sepamos que unidos tenemos alguna posibilidad, solamente así, porque si no, imagínense otros 5 años del PRD o el regreso de Martinelli. Yo no creo que este país, vuelvo, repito, sería una elección como la de Brasil. Un corrupto por un lado y un loco y un irresponsable por el otro. Bueno, al final tenemos, como tú dices, como hemos hablado aquí, y ayer hablábamos casualmente de ese tema aquí en el programa, de que ahora mismo hay una puerta media abierta que es a través de una figura, para no decir y no se me ponga bravo Alfonso Castillero, de libre postulación, pero unificados en un grupo de ciudadanos panameños que deseamos un cambio con relación a esta política que nos está llevando desde el 94 hacia acá a actos que realmente cada día se pone más bochornoso y más descarado. Es cierto. Ahora, vemos una figura como Zulay Rodríguez, eminente PRD, y que a mí, yo honestamente, a pesar de que ella ha sido presentada aquí, no creo en su independencia con relación a su postulación. Tenemos 2 candidatos adicionales que son miembros del partido panameñista, aunque hayan renunciado. 3 del panameñismo. ¿Ah? 3. Hay 3 del panameñismo. ¿Cuál es el otro? Melitón y Levi. Y Levi, correcto. Entonces, entrevistamos a Paco Carreira y creo que una figura como Paco Carreira, no es que al hablar de esto estoy apoyando, creo que es una figura que podría, por esa línea, unificarnos todos. Y me parece muy bien lo que tú dijiste, de que gente que eran miembros de partidos políticos y que están cansados de estar sinvergüenza de la dirigencia de los partidos, que no quieren un cambio en Panamá en la línea. Pero ¿por qué negarle a esa línea, que es una media puerta abierta? Porque si en lo contrario tuviéramos la puerta cerrada y al final entrar a decidir que tú votes por un miembro de un partido político del 24 o simplemente abstenerse. Entonces hay una puerta abierta. Hay una puerta abierta que Alfonso, perdón, hay que apoyar, no podemos cerrarnos a eso. Y la idea que acaba de decir, que yo siendo un candidato que saco, que logro 60.000 firmas, por decirte algo, Zulay está llegando a las 50.000. El otro que saca 20 y pico, o sea, yo voy a ceder la cabeza por un candidato que no tiene, o sea, no, estoy hablando de la unificación, lo que dice Willy Cochet, una unificación hacia una salida, que tenemos una puerta media abierta de unificación hacia alguien. ¿Quién nos queda? Espérate, Agustín, que es que el problema es el siguiente. Don Willy, pregunto a la vez que hago el planteamiento. Para mí, definitivamente, ahorita en los partidos se está manejando 3 fuerzas. Ricardo Martinelli, el PRD, y la otra fuerza la está manejando, porque lo estoy viendo cómo se están haciendo alianzas. De pronto no, ahorita no tan formalizadas, pero a la postre pueden salir. Yo veo a Lombana, Rux y Blandón en una alianza. Veo como una posible fuerza. Veo que a los independientes, con toda la intención de parte y parte, porque me parece que es de parte y parte, la libre postulación que es independiente ya está, como decimos acá, escarachada o escrachada. ¿Por qué? Porque los 3 que se perfilan vienen de partidos políticos y me parece que se ha hecho intencionalmente para que precisamente no salga una figura independiente. Entonces veo más bien esa posibilidad de que haya una unión, para mí, entre que responde inclusive a intereses comunes, los que están detrás de esas 3 figuras, o sea, Lombana, Rux y Blandón, me parece que tienen causas comunes y son el mismo grupo que es el que pudiera ser la opción para mi criterio. Le pregunto si es válida esa posibilidad. Yo creo que es válida. Yo creo que hay un candidato independiente
que podría sumarse a Lombana y que es Eduardo Quiroz, que yo creo que de los candidatos presidenciales independientes, a pesar de haber militado en un partido, es el que mejor perfil muestra y podría sumarse. Yo estoy seguro que gente como Paco Carreira también podría sumarse. Pero bueno, eso no dependerá de nosotros, dependerá de la presión que nosotros le hagamos a esa gente porque todavía no se sabe ni siquiera quién va a ser el candidato del PRD, que yo al final pienso que no va a ser Carrizo, porque a él lo están apoyando ahora porque le está pasando a los PRD que apoyan a Carrizo lo mismo que le pasó a los populares que no se fueron con Cortizo porque no quisieron dejar la teta del gobierno de Varela. Yo por supuesto que no participé de ninguna de esas cosas, pero ustedes recuerdan que Cortizo en un momento prefirió a los populares para que lo apoyaran, pero los populares que estaban en el gobierno no querían perder los últimos meses del gobierno de Varela y se quedaron sin chicha ni limonada, pues no, perdieron todo porque no tuvieron ninguna visión. Pero bueno, yo creo que el mensaje está claro. Podemos hacer un grupo, ahora no debemos decir este sí, este no, sino construyamos ese programa básico basado en la educación. La educación aquí es un desastre. La salud, gente como tú, Jorge, que han estado manejando los temas de salud. Yo creo que Panamá es una tacita. Yo no sé si vieron, hoy estaba viendo la televisión, ayer anunciaron como la gran cosa que llegaban 2 barcos cruceros a Panamá y hoy creo que Telemetro, me parece, estaba haciendo un reportaje del estado de los baños que hay en la calzada de Amador para recibir a los turistas. Da vergüenza, da asco. No me explico cómo pueden aspirar a que nosotros crezamos con el turismo. Imagínate cómo vamos a recibir a esa gente. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido, Willy, y a todos nuestros oyentes queremos dar las gracias por haber participado del programa. Espero que no sea la última. Y bueno, estuvimos con el licenciado Mélito González, el doctor Jorge Gamboa Rosemena, el licenciado Agustín Sosa Peñalba. Nuestro invitado de honor hoy ha sido el licenciado Willy Cochet y este servidor Alfonso Castillero Ortiz, que les dice hasta mañana. Y estamos, recuerden, en YouTube y en Instagram, en los dos estamos. Así que hasta mañana. Saludos. Hasta mañana a todos. Saludos. Gracias por la invitación. Buenos días.